Muchos me han preguntado si la distorsión vocal puede ser peligrosa, y la única forma de saber si algo es saludable es entender exactamente cómo funciona, si no, cualquier técnica mal aprendida puede ser peligrosa. Lamentablemente son muchos los que enseñan distorsión, pero pocos los que realmente entienden los mecanismos involucrados y la forma eficiente de usarlos. Ahora bien, hay dos formas básicas de hacer distorsión. La primera es a través del vocal fry. Como todo fry, esto requiere que haya contacto entre las cuerdas para producirse de esta manera. El problema con esto es que bloquea el paso de aire, por lo tanto tiene una proyección y volumen limitados y aumenta la fricción que sufren las cuerdas cuanto más fuerte lo hagamos. Aún así, con un micrófono y una técnica bien controlada, puede servir como un recurso de distorsión. Pero objetivamente no es el recurso más eficiente, versátil o saludable para hacer esto. La segunda forma produce la distorsión usando las cuerdas falsas en vez de las cuerdas vocales. Pero este mecanismo es mucho más grande que las cuerdas vocales y más difícil de mover. Sin embargo, como no requiere que las cuerdas estén juntas, podemos separarlas para aumentar la presión de aire, evitando así sobrecargar la voz. Por eso muchos dicen que esto no tiene riesgo porque no usa las cuerdas vocales, y eso es totalmente falso. Las cuerdas falsas vibran en resonancia con nuestra voz, como una copa de vidrio resuena con nuestra voz. Por lo tanto, sí se requiere que las cuerdas vocales sigan vibrando. Para solucionar este problema, la mayoría de las distorsiones se enseñan usando falsete, ya que a diferencia de la voz entera, el falsete vibra manteniendo una separación de cuerdas que deja pasar mucho más aire. Y esto es tan efectivo que incluso en la quinta octava podemos aprender a activar las cuerdas falsas con bastante facilidad. Y experimentando con este simple mecanismo es que podemos desarrollar distintos grados de distorsión sin mayores riesgos. Todo lo contrario sucede si queremos usar belting, porque requiere mucho cierre cordal. Imaginen la tensión extra que sufren las cuerdas para activar las cuerdas falsas. Es un método muy ineficiente que puede deteriorar la voz de cualquier cantante y es algo que hemos visto muchas veces a través de la historia. Por eso la clave siempre es descubrir cuáles son los mecanismos óptimos para cada técnica. Si no porque algo no funcione o a otro le funcione, significa que sea la forma más eficiente de hacerlo. En este ejemplo, Dimash está en posición de voz mixta de cabeza y hace una apertura intermedia de las cuerdas para no quitarle todo el brillo al sonido. Solo lo justo para que se activen las cuerdas falsas, sin sobrecargar la voz. En otras palabras, no es una colocación completamente relajada, pero conserva la eficiencia suficiente para que sea saludable hacerlo de forma ocasional. Resumiendo, las distorsiones basadas en fry son menos versátiles y más exigentes. Lo recomendable es usar distorsiones de cuerdas falsas y cuerdas areoepilóticas, siempre con un estricto control de la separación de las cuerdas. Es cierto que podemos tener mucho talento natural, pero las técnicas saludables requieren conocimiento y práctica para no poner en peligro esos talentos. Espero haber sido claro, informativo, creo que es una información bastante importante en general. Dejen sus dudas y comentarios al respecto y... ¡Sayonara! ¡Sayonara!